Bueno, ¿quién quiere comenzar? Bueno, espérense, déjenme primero ver. Ah, mira, David, si quieres la cámara, ten cuidado, no quieres. La pantalla, ¿te acuerdas que si le sube, se la voltea para arriba? La pantalla se sube. Sí. Mira, agárrala. No, más la pantalla. Y jálale un poquito para adelante. ¿De abajo hacia arriba? No, de abajo. Mira, como si le hiciera así. Esta es la cámara. ¿Sí? Así. Perfecto, tío, perfecto. No puedo ver cuando se acabe. Aquí está el Boost Note. Bueno, ya. Ya empezó a grabar. ¿De qué? ¡Ah! Bueno, está grabando ahí. ¿Dónde? Un saludo a José AR, Siempre ya sé algún día. fan destacado. ¿Cómo quedaron, José? ¿Quién? Ahí sí me dices, por favor. Los tigres, Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre por qué dejaron libre al hijo del Chapo Guzmán, Oliverio, quién sabe qué, Guzmán, ¿verdad? Pato, deja el celular. Se ven a la comisión a ver cómo se ve. Fue una, yo lo voy a compartir, mira. Fue increíble, ¿lo viste tú, Alex? Sí. Cómo dejaron, o sea, de gente que, mira, en el gobierno de Vicente Fox, Ajá. el Chapo se escapó el papá. Y luego en el de Peña Nieto, el Chapo se escapó, el papá. Y ahora en el gobierno de Andrés Manuel, el hijo, lo tenías, era tuyo y lo dejaste ir, güey, qué Pero pedo. mira, yo, bueno, creo que es bueno, es una opinión, lo que pasó, Una reflexión, ¿qué? lo que pasó fue que, ¿Qué pasó? y bueno, yo entendí como que ya lo tenían, lo atrapan cierta hora, entonces pasa el tiempo, se enteran como, no sé, sus secuaces, se podría decir, y estos empiezan a hacer ¿puedo decir De la palabra? desmadre, ¿no? Su desmadre. Era como cuando atraparon al Guasón, ¿te acuerdas? Y que después se arma un desmadre en las calles y tal, uno se anda matando, sí, así Sí, parece. vi esos videos. Había un video también donde una camioneta explota. O sea, está primero en llamas y todos así como que un poco de metiches, la verdad. Grabando, viendo y de repente ¡pum! Y todos así como que Se estaban matando. sí. Bueno, eso sí fue sorprendente, vato, porque, o sea, el presidente, según en su lógica, fue de que lo dejó ir porque están pasando muchos líos. Pero es como que, gato, lo vas a dejar ir Y luego lo que yo pienso, o sea, lo más y fuerte luego que yo pienso es como ¿cómo va a ganar estos tipos contra el gobierno, los soldados? Sí, tienes un respaldo muy grande de hombres para sacarle, se dio mis sacatones, ¿no? Aunque además, o sea, pero pues es que ya sabemos que todo es una novia. No, digo, a través ahí. Vato, pero te imaginas, te vas a imaginar de que, o sea, muchas familias poderosas habrá en México y es como que, pues, si el Chapo Guzmán se presta para ese circo, güey, pues imagínate los Salinas de Gortari, o así, los Garzas y así familias ya más importantes, pues, imagínate, o sea, están por encima de la ley, en sí. Pero bueno, ese es asunto de otro tipo, porque vamos a hablar sobre historias Historias de terror. terroríficas. desde luego. ¿Se puede clasificar al Guasón como una historia de terror? No, es que no. No. Es más de A lo suspenso, mejor. ¿no? De Sí. suspenso. Suspenso. Sí. Yo diría que Suspenso, sí. un poco de drama. Y el drama. Thriller. Drama, güey. Bueno, toda la película de Ligo Ríos te la pasas pensando, bueno, yo digo, de que te da risa su risa, Ajá. pero lo dices, güey, está enfermo. No me voy a reír de alguien que esté enfermo por su risa. Entonces, como que te llegas a sentir mal. de cierto momento. ¿Tú ya lo viste? No lo he visto, no lo he visto. No quiso ir. Te iba a decir No, que es si que- damos una breve opinión, ¿no? Pero. Adelante. Ya vas a ver, así. Spoiler. ¿La vas a ver? Sí, pero Ah, no, no, soy bueno, o podemos hablar, pero No soy- sin tratar de no decir otros spoilers. no soy tan así No, de. sí, Ay, no me sí, spoilees. No, bueno, pero podemos, Lo voy a ver y en el momento voy a estar así como que. No, mejor vamos a Sí, empezar se te olvida todo. con las Sí, historias olvídalo. de miedo. Bueno, Por ejemplo, yo estaba leyendo el libro de Frankenstein. ¿Ustedes saben algo sobre Frankenstein? sí. Sí, ¿qué saben? ¿Qué es verde? Pues que es Yo- un bueno. monstruo de antiguo, Ajá. ¿sí, no? Que
Sí, que aterrorizaba a las generaciones, pero ya Es una cosa, de la época de mis abuelos. es una cosa muy importante y en realidad Frankenstein no es el monstruo. Y Frankenstein es quien lo hizo. Ajá. Y aquí está. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Por si alguien no me cree, aquí está Frankenstein. Aquí. De Más o menos por aquí dejaremos un libro. Mary Shelley. Mary Shelley. Mary Shelley. Que bueno, o sea, en realidad pues, no llevo casi nada. Pero lo que es interesante. Y decían que de cuenta que Frankenstein es un monstruo hecho de restos humanos. Y este vato, el que lo creó, el Dr. Frankenstein, que se llamaba Victor, de hecho, Victor Frankenstein, si no me equivoco. Si no, no quiero jugar. Vamos a darle una ojeada así de. No quiero decir mentiras. Vamos a echar un pequeño. Bueno, haz de trabajo. cuenta que el vato quería sobrepasar a Dios. Quería ser un individuo como si él fuera un Dios. Ajá. Quería que fuera perfecto. En teoría, ¿no? Porque pues al contrario, o sea, de hecho de restos humanos pues nunca creo que iba a ser perfecto. Pero haz de cuenta que haz de cuenta que lo hizo y fue como que, no, pues ya no lo quiero, ahí está. O sea, fue como un experimento fallido. Sí, como que dijo, está horrible ese monstruo, yo no lo quiero. Y entonces como que el monstruo empieza a tener conciencia Ajá. y el monstruo le solicita que le haga una pareja. Y se niega, güey, porque le dice, no, yo no voy a crear una familia de monstruos. Y entonces de que al final va a ser una disputa entre quien vive, entre los dos se van a matar. Pero, o sea, fue como que... Nunca lo he visto de esa manera, porque es como que Frankenstein, pues te imaginas un vato que nomás bajan la palanca, le dan vida y hace así, Sí. y ya no hace nada más, o sea, no tiene relevancia ese personaje. Y en realidad sí tiene una historia más profunda, ¿no? Es una historia muy, sí, muy profunda, creo, porque pues es como si fueran tus papás y ya que estás vivo, te digan, no te queremos o algo así, imagínate, güey. Yo creo que sí sentiría feo, Sí, yo sí siento feo. porque te rechazan. No, adelante. ¿Alguien tiene una historia? Yo tengo otra, pero te la... Pues les iba a preguntar si ustedes conocen alguna leyenda por aquí de Monterrey, para ser un poco más locales. Yo en lo personal conozco dos, creo que dos. Sí, dos. La de la casa de los tubos. La que de los tubos y la de Ramírez. No, es que sí. Es que esas son las más relevantes de aquí. Disculpa. Ah, perdón. No, pero viste que va a haber una. Bueno, no sé, creo que ya fue o va a ser el siguiente fin de semana, no este fin. Pero va a ser como que van a ser representaciones de. O sea, como si fueran obras de teatro. Como creo que fuera de esos lugares. O sea, de que en la casa de Ranberry y va a haber gente haciendo la actuación. Creo que va a estar chido. No sé si vaya a ir, Ah, pero ok. va a estar con madre. Creo que. Bueno, Sería qué difícil, bien, ¿no? Es como lo que me mandó, o sea, ¿cómo se le ocurre a Ríos? ¿En qué cabeza cae? ¿Qué tipo de humanidad? Me manda un video de gente que muere en programas en vivo. Y me dice, pues no sé si lo quieras ver porque creo que está duro. Y yo dije, no le voy a Yo hacer. lo vi. Es que no sé cada quien. Yo digo que es, o sea, cómo piensan las personas, ¿no? O sea, si aguantas ver eso. Definitivamente, porque yo no, la Te verdad. iba a decir, a mí me gusta verlos, o sea, no es como que me guste, pero, o sea, me quedo así como que, no manches, como, o sea, los de fútbol. Ah, que van así, de las lesiones. Es que sí. no toda la gente puede ver ese tipo de contenidos. Yo sí No. puedo, la verdad. Yo no. Y se me hace Estoy interesante. contigo. De hecho, les voy a contar. Haz de cuenta que mi papá iba a una bárbara, bueno, pues era una peluquería. Ajá. Y era un señor súper grande. Y eran dos señores, uno se llamaba Mauro y el otro no me acuerdo. Pero haz de cuenta que el señor de que ya le acabó así de rasurar y el señor se va y se sienta, creo que iba a guardar algo, no sé qué rollo. Y mi papá estaba todavía en la silla donde le estaban haciendo el trabajo y de que de repente el señor falleció, güey. Se quedó así, de que, sí, y yo, hola, Pero el man. otro papá, ¿no? ¿Qué hizo? No, pues estaba el otro señor que es su compañero. O sea, eran dos ok. señores los que trabajaban. Ah, ya. Y pues ya después de que llegó la policía, la ambulancia y todo el rollo. Pero imagínate, o sea, pero digo, yo no podría porque me imagino, vato. Sí, yo también una cosa es pues estar ahí, ¿vale? Otra cosa es ver. Verlo, Sí. porque imagínate que, por ejemplo, te cases y luego ya como a los 70 y cacho de años, pues tienes a tu pareja en la cama, tú estás de un lado y que te levantes
y que no esté viva. Sí, ¿no? Pues de hecho le pasó algo similar al jugador Antonio de Nigris. ¿A poco? Estaba viendo así como la historia y su esposa cuenta que literal, o sea, se levantó y se cayó Antonio y no... Antonio se murió. Ujú. Ok, ok. Y ya, o sea, no, trataba de reanimar, le llamó a la ambulancia, ya llegando al hospital creo que ya había fallecido. Pero así es, o sea es rápido eso. Sí. Yo la otra vez me daba risa un comentario que decía Ríos porque hay un que estábamos platicando a las 3 de la mañana, ¿te acuerdas? Que dice que es la hora del diablo, quién sabe. Ah, sí. Se abren las puertas del infierno. Se abren círculos en el cielo y bueno. bajan almas y espíritus. Que por cierto, hasta el 2 de noviembre. Sí. Mi cumpleaños también. ¿Eh? ¿Cumple eso? Ah, mira qué bien. En noviembre. Ah, No, el 2. El 2 de noviembre, No, ¿estás pan de no, muerto? no, no. fue el día que me preguntaste el 15. No. 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 Ah, No, 5 días antes. El 15 cumple mi abuelo. El 10. ah, ok. Sí, el 10. Bueno, haz de cuenta que. No, continúe. Bueno, ya me distraje. ¿Qué iba a- sí, estábamos hablando a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Sí, eso, y haz de cuenta que ya le estaba platicando a Riel lo que pasó en mi casa, porque en mi casa pasaron varias cosas extrañas, y de hecho algo de eso pasó aquí en este cuarto. Que algo de que estaba el esposo de mi hermana en este cuarto, porque aquí está el aparato de videojuegos, estaba jugando con André, y entonces él creo que se fue y se acostó, y en ese momento dice que sintió que le hablaron al oído. Y yo como que, hola madre, qué pedo, en mi cuarto. Y dije, no, pues creo, en donde me siento seguro. Ya no me voy a sentir seguro, ¿vale? Ah, o sea, Eso, así y que- luego también me acuerdo que a mí yo estaba donde grabamos normalmente, yo tenía la puerta medio abierta. Ya es cuando, ya es que está la escalera aquí, Ujú. entonces tenía la puerta medio abierta y estaba viendo a mi mamá y a mi hermana, que todavía antes era el cuarto de mi hermana, y le estaba platicando no sé qué pedo. Y luego de repente yo andaba sacando la basura de los baños, y de repente alguien, te lo juro, o sea, se escuchó, pasó corriendo alguien por las escaleras. Y luego se sintió de que entró así directo al cuarto de mi mamá. Y de que yo volteé de volada y no había nadie en verdad. Pero las cortinas, o sea, te lo juro, no sé si pues, igual estaba abierto o no, pero pues, estaban viendo las cortinas y yo como que, ¡ah, la madre! Y luego ya volteó acá con mi mamá y mi hermana. Y de que mi hermana me dice, ¿tú también escuchaste? Y yo como que, sí, qué pedo. No, qué miedo. Y en el cuarto de mi mamá, da cuenta que ella estaba supuestamente sentada en el sillón y que dice que le aplaudieron. Y yo, bueno. Otra también, que mi hermana estaciona el carro aquí enfrente de la casa y ella iba saliendo del carro y que pasa aquí gente, aquí donde es así la curvita, pasa la gente normalmente cuando llevan a los niños al béisbol y así. Iba un niño así con su mamá y que el niño está diciéndole adiós a las ventanas de arriba de mi casa. Y mi hermana fue como que dijo, yo no voy a voltear, no voy a ver a alguien, qué miedo. Esas cosas sí están. Y luego Ríos le hace, esto es lo que me refiere a que me dio risa. Porque Ríos dice que él no es así mucho de iglesia. Y le digo, ya que en mi casa, pues al menos mi mamá y mi papá sí. Son religiosos. Y tenemos ahí. Y son los que más les pasa. Sí, Bien raro, ¿no? y tenemos ahí un altarcito. Ajá. Está el niño Dios, San Judas, la Virgen, así. Y eso es lo que dice Ríos, de que vatos en tu casa y que tienen cosas de iglesia. Así. Y pasan esas cosas. Y yo que no sigo y así, nada. No me pasa nada. Y yo como que pues sí, cierto, o sea. O sea, muy Está mal. único, ¿no? Sí. Tengo más historias, pero yo quiero que ustedes tengan. Es que la verdad, como te comentaba ese día, yo casi no he vivido historias así de terror, nada de eso. A mí no me ha pasado. Y por ejemplo, ¿investigaste sobre lo que pasó en la casa de Ramberry? De Aranberry. Que yo sepa, fue un asesinato, ¿no? Ujú. No recuerdo si... Es que no me acuerdo muy bien. Creo que la esposa... Era una pareja, ¿no? Y la esposa sufría maltrato o algo así. ¿O no? No me acuerdo. No sé, yo no estoy informado. A ver, refrescar la memoria. La que sí me sé es la casa de los tubos. Ah, dale. Esa sí, si quieres te la digo. Sí, dile ahí. Sí. Bueno, era... según esto, el papá le iba a construir una casa a su hija, porque él era arquitecto. Y a lo que tengo entendido,
su hija no podía caminar, pues, estaba en silla de ruedas. Entonces lo que él hizo es construir una casa con puras rampas, pues para que ella pudiera estar transportándose fácilmente en la casa, ¿no? Y pues lo de, por así decirlo, se quedó en obra gris, porque no se pudo terminar, ya que la niña, pues en un intento de estar viendo, porque como la construcción no estaba terminada, estaba en la orilla, estaba viendo al exterior, y según pues en un intento se fue hacia el precipicio y se mató. Y dicen que, o sea, pues según que se oyen voces y que todo eso. Cuando vas a ir. Sí. Y que luego también había los obreros y todo, hubo hasta muertos también. Y que así, y bueno, también se dice, pero eso es más un mito, que han llegado más familias y también ha habido como accidentes o algo Como así. en la casa. No sé, sí, que está mojada. Vato, pues según yo ya nadie vive ahí. Según yo le iban a tirar. Sí, según yo también estaba en eso, que le iban a derrumbar. Yo una vez fui a mi hermano en 15 años cuando estaba joven y de que hay una iglesia muy cerquitas. De ahí, Y sí, que se veía. viene siendo country, ¿no? Creo que sí. Es country. Pero estábamos aquí en la iglesia y se veía justo la casa de los tuyos y dije, wow. No, vato, y la vez sí, a mí la Sí. vez con respeto me da Sí. mucho miedo. Sí. Es una casa terrorífica. Pero, o sea, aunque pensándolo así de que dices, pues igual y si se murió la niña, pero, o sea, no fue por maltrato ni violencia. No, o sea, fue un accidente. un accidente, Sí. o sea, porque atormentar a los humanos que andamos construyendo edificios, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué tipo de fantasma es ese? Sí. Fantasma. Mira, aquí estaba leyendo sobre la casa de Ramberry. Dicen que esto pasó en 1933. Dice que doña Antonia Lozano, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor, de 19, estaban dispuestas a salir a dar un paseo en la tarde. Sin embargo, hubo una llamada y dice que esto cambió todos los planes. Y después, ella cuando estuvo dispuesta a abrir la puerta para salir al paseo que iban a tener o algo así, iban de salida, una tercia de hombres violentos ingresó a su casa para despojarla a la familia de valiosas cosas que guardaban, como una caja de monedas y demás cosas. Dice, no obstante de robar todas las cosas, torturaron, acuchillaron y mataron a las pobres mujeres, quienes un par de días después fueron encontradas totalmente desfiguradas por Don Delfino. Y así, o sea, esto es lo chistoso. Dicen que se escuchan lamentos en las noches y gritos desgarradores. Pero lo chistoso de esto es que había un cotorro. Y el cotorro decía todo lo que estaba pasando, güey. Eso fue lo cabrón, imagínate. O sea, se está repitiendo todo lo que está pasando. Sí. O sea, no sé si ni siquiera exista la grabación, vato, pero imagínate qué loco. Imagínate que llegas y hay un cotorro y está diciendo, no me acuchilles, no me acuchilles. No, qué pedo, güey. Qué cabrón, eso sí, creo que es lo más. Y luego la policía no usó eso como una evidencia o algo así. Pues dice que ya después se encontraron a los culpables. Ah, ok. Y ya están, bueno, ya imagino que murieron, ¿no? Eso sí, Dice, ya creo que ya. Dice, junto con sus dos cómplices fueron declarados culpables y les fue aplicada la ley de fuga, en donde los tres terminaron muertos. Se dice que esto fue por órdenes de Don Delfino. Y de hecho es parecida a la de a la de Diego Santoino. No sé si hayas oído sobre esa. Sí. Esa está muy interesante. Ya hasta tiene un programa y le dedicaron todo. Ese señor, se supone, era joven. Era joven. Todavía ya es señor. Sí, mira, ¿quieren escuchar los gritos del cotorro? A ver. Bueno, no sé si está, pero es que luego te tomas todo tipo de cosas, güey. Mira, por ejemplo, espero que puedan escuchar. Aquí es el que te digo que escuchen. Mientras aquí escuchamos nosotros. Y yo me encuentro con Laura Rivas. Muy buenas noches, Laura. Beto, buenas noches. Un lugar sumamente peligroso, no nada más por cómo está el sitio, sino por el hecho de que ya las manifestaciones empezaron desde que llegamos a las obras encima de la casa. Hay mucha energía condensada, hay mucha interferencia, hay muchas psicofonías. Están hablándome ya desde un principio. Las órdenes son feas, son fuertes, son lárguense. O sea, la situación es fuerte.
avientan cosas, se empiezan a oír sonidos fuertes adentro de la casa. Bueno, Entonces realmente así ya, es así, porque, realmente es o sea, lo así. que me Está refiero con muy esto, largo. vato, ¿eh? Sí, ya porque Sí. A lo que me refiero con esto es de que, o sea, te topas luego cualquier payasada, güey. O sea, algo tan serio Sí. y llevas una señora que supuestamente es, no sé si gurú o qué frega, o sea. Sí, como trabajas así como que esotérico. Sí. O sea, es algo muy interesante, pero lo convierten en algo En muy... chiste casi, vato. O sea, está la señora dentro, está sujeta y de repente le hace, no, espérense, no caminen, chicos. Estoy sintiendo energías negativas. Y dice, ay, sí. Tranquilícense. Oye, oye. Es el de Examen, ¿no? ¿Verdad? Extra normal. Examen, nada, eso está muy chicharronado. Sí. No venimos a agredir. O sea, dices, ¿qué pedo, güey? O sea, Eso tan no serio. Pues es como. No creo. No, yo tampoco. Bueno, De hecho, yo no creo en eso. ¿no? No, o sea, sí Yo creo que sí. sí hay, o sea, que alguien pueda comunicarse Tal vez. Comunicarse, o Tal sea, vez, la tal vez, Ouija eso dicen sí. que sí, ¿no? con... No, sí, la Ouija. Es que yo siempre he dicho, si quieres encontrarlo, lo vas a encontrar, güey. Sí, sí, Pero sí, una sí. cosa es que te busque a ti, y eso yo no creo. Y luego dicen, no abras puertas que luego no vas a poder Exactamente. entrar. Eso lo dicen mucho con la Ouija. ¿Con la Ouija? Sí. Sí, de hecho mi hermana, Más cuando estábamos- ¿tú tienes familia que lo hace? Que no, o sea, no. En su tiempo, o yo ahorita no conozco o tengo razón de familiares que lo hacen, pero en su tiempo yo ni siquiera existía. Existieron ocasiones donde tenían una Ouija y mi mamá me cuenta que pues primas de ellas, una tía de ella, lo utilizaban, pero después, como dicen ustedes, lo de las puertas, y me dice que es verdad porque ella lo vio, que como que la querían dejar y sí regresaba. O sea, aparecía en un lugar que no es como que, está ahí. Que sí, no, estaba como escondida, pero volvía a aparecer. ¿Pero qué parecía? ¿La tabla? Ah, la Ouija, Sí, no, de verdad, de verdad. O sea, me lo dijo serio, realmente. O sea, y no, es como que. Como la mamá. dice Chucky. Fuente confianza. Sí. Oye, y luego no, o sea, no la quemaron o algo, no sé. Ya no supe más. Va, ¿tuviste la de Chucky? Se cortó la grabación. ¿Tuviste la de Chucky? No, bueno, ¿cuál? La última que salió en el cine. No. No, es que te No. acuerdas que el Chucky Sí, iba que todo- lo tiraban a la basura y regresaban. Y regresaba, güey, parecía monte de piedad esa madre. Ay, bueno, les iba a contar otra vato. De cuenta que una tía, estábamos el otro día en el festejo del cumpleaños de mi abuela, y me empieza a contar de que, no, Se escucha lejos. Sí, nos acercamos. Perdón. Disculpa y muchas gracias. ¿Quién? Sí, perdón. ¿Quién Ah, dice? no sé quién dijo. A Bueno, ver, permíteme. miren. Dalis Valderas. Ah, mi mamá. No, perdón. Oh, sí, gracias. Saludos. Un abrazo. Luego que nos volvimos a invitar. Sí, cuando quieran. Ahí va. Mira, creo que estábamos ahí. Estábamos ahí en el cumple y todo el rollo. Y de que me cuenta de repente, no, vale, ya van varios días que a las 3 de la mañana, o sea, de repente que ella se acuesta, así está la cama. Ajá. Es que literal, ustedes no ven, pero sí hay una cama ahí. A su Está lado. la cama Ajá. y ella le da la cara a la pared y la espalda la da al resto del cuarto. Sí. Y dice que hace ahora justamente se voltea a este lado y que supuestamente ella me dice, no le creo, no le quiero creer, que hay una, supuestamente que está la muerte, o sea, que está vestida una señora de negro totalmente y ahí está parada al lado. Y yo, ¿qué? Güey, o sea, mi tía no es tampoco como que digas, toma, ni fuma, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Sino que no. O sea, se andaba en sus 5 sentidos. Está en sus 5 sentidos, vato. Y no es la primera vez, o sea, en esa casa de mi abuela, me da cuenta que hay un pasillo y supuestamente ella, como es la que normalmente antes era la que limpiaba toda la casa, ahorita creo que también. Me da cuenta que dice que en las mañanas, o sea, ya como a la 1 de la mañana iba caminando así por el pasillo y que de repente topaba así como supuestamente con sombras, güey, y yo, a la madre, qué pedo. Fíjate que en mi casa se dice, cuéntale, se dice que a veces, o sea, como así en oscuro, pero hay como pequeñas partes así de luz, por focos de, no sé, el baño, cosas así. Vas caminando, bueno, me ha contado mi mamá o mi abuela, que va caminando y de repente una sombra así muy
muy, muy oscura, oscura. Del tamaño de una persona, no sé, muy alta. Y volteé y otra vez y nada. No es Slender, mamá. Sí. Qué feo. No, sí, está muy raro. Pero sí, No, sí, de verdad. No sé jugando. o sea, ruidos no. No hace ruidos. ¿Puras sombras? Sí, puras sombras. Ruidos creo que... Ah, decían que había un duende. Entonces más miedo que las sombras. Sí, decían que había un duende y que antes la cocina estaba diferente y eran más cajones hacia abajo y se escuchaban platos, se escuchaban cosas así que se movían y decía siempre mi abuelo, es que es un duende, hay un duende aquí, no sé qué, y a veces amanecía él como, ¿cómo se dice? De las puertas corredizas. ¿De vistas? Sí, como las de la alacena. Sí, ese tipo, pero de armario o de ropero. Ajá. Entonces, estaba cerrado en la noche y en la mañana abierto. Así. Qué miedo. Bueno, pero por ejemplo, lo de la casa de mi abuela, le decía a Ríos, si no me equivoco, el día de las 3 de la mañana, Sí. que admita que antes, dice ella, que cuando llegó recién, ella vivía en Irapuato. Y hay gente, o sea, ¿cómo son las cosas, vato? Si mi abuela nunca hubiera venido de Irapuato, nunca hubiera conocido a mi abuelo y nunca hubiera tenido a mi mamá y yo nunca hubiera nacido aquí y tal vez pudiera haber nacido en Irapuato. Esto no hubiera existido. Esto no hubiera existido, güey. Pero bueno, son escenarios ficticios, güey. Que, güey, nada más era de chiste. Te digo, ella dice que llegó aquí y recién no había nada. Que era puro terreno así, solo. Y de que al lado tenía la vecina y ella aventaba cosas de su patio al de nosotros, bueno, de mi abuelo en su momento. Aventaba que muñecos con alfileres y Sí, cosas así. medio así. ¿Cómo se llama? Vudú. Sí, Sí, pues no sé cómo se llamaba. todo ese tipo de cosas. Esa, o sea, brujería literal, güey. Y le digo a Ríos que normalmente cuando vas al patio de esa casa, güey, sientes una energía, o sea, yo siento, al menos yo sí siento miedo. Que es como en peligro, ¿no? Sí, gato, y le digo, y nos dejaban los juguetes allá atrás, güey. O sea, como que, ya no quieres que regrese, pues, me mudo, no hay pedo. Dime. Y también mi primo Damián en esa casa, güey, haz de cuenta que dicen que tenemos un closet que es donde guardamos todos los juguetes. Y él está chiquitillo, o sea, me lleva 1 año o 2 años, creo que me lleva ahorita 2 años. No sé por qué, pero me lleva 2 años. Porque, no, ya me llevo 1 porque ya cumple años. Entonces, él se quedaba y nosotros nos íbamos, porque era más chiquitillo. Y de que dice que jugaba con una niña en el closet. Y bien chistoso porque mi mamá, antes de que todo lo dijera mi primo, que era niño, mi mamá ya había visto antes una niña y le había dicho a su mamá, o sea, a mi abuelo. Le dijo, se me apareció una niña, ¿sabes? Y yo, ay, no madre, güey. O sea, será la misma niña, no ha envejecido. Pero qué miedo, o sea, cómo coinciden las cosas, o sea, sin que hablaran mi primo con mi mamá. Los dos vieron una niña exactamente, güey, qué miedo. Y mi abuela que está ahí, o sea, ya es grande mi abuela, ya no se mueve mucho. Dice que de repente ve que eso pasan gente, o sea, se cuenta que aquí queda su cama y aquí está uno de esos donde está esa ropa, ¿cómo se llama? ¿Lavabo? Sí, un tallador. Un tallador. Entonces ahí queda el tallador y aquí queda el closet. Y entonces acá queda un baño y entonces aquí está el pasillo. Y dice que normalmente ve gente pasar así, o sea, sombras de niña. Y yo, ay la madre, güey, una niña en esta casa. ¿Qué? My God. Pero no sé si te fijas que todo o la mayoría de las cosas de terror pasan en casas muy antiguas, pues sí. O sea, muy extraño, porque en lo antiguo pasa más. Pues yo creo que La historia que tiene, bueno. bueno, Sí, tal vez sea por eso, pero tiene demasiada historia. sí. Les iba a decir, yo hice un video para mi canal que se llama Síganme. HY espacio DAN Heidan. Bueno, hice un video que también no lo subo porque lo voy a subir el domingo. Que hace cuenta que es sobre. Fuimos a Irapuato de vacaciones de mi familia y yo en agosto. Y hace cuenta que había una casa que era sobre un señor que era de otro país, si mal no recuerdo. Pero el vato mataba a las mujeres que le ayudaban como trabajadores en su casa de limpieza. Las mataba y las escondía, o sea, los restos los escondía abajo, o sea, las enterraba. Y era de que bien loco, vato, o sea, de cuenta que dicen, es que, bueno, ya no van a ver el video tal vez, los que lo quisieran ver porque ya lo estoy contando. Pero tenía un mayordomo y el mayordomo tocaba el piano, pero lo tocaba cuando estaba matando a las mujeres para que nadie lo escuchara, güey.
Y yo, oh, su madre, qué pedo. Imagínate, güey, que te sabes ese pedo. Es cierto. Qué mente tan perversa. Ah, ya me acordé por qué pasaba esto, güey. Porque mataron, si mal no recuerdo, mataron a su esposa. Y entonces fue como que se quedó solo. Ah, ok. Y entonces buscaba, creo que, mal no recuerdo, buscaba como que el amor con estas mujeres. Y al final las mataron. Y yo, my God. Pero no tiene. Bueno, siento yo que no tiene coherencia. O sea, mataron a tu esposa, ok, pero. ¿Para qué hacer lo mismo? Pues de venganza. Pues está enojado con la vida. Sí, güey. Pero lo que quiero, o sea, lo que me sorprendió es eso, vato. Imagínate, o sea, que te están haciendo que algo y que nadie me está escuchando porque está un piano, pero vamos a decirlo en tiempos modernos, güey. Que alguien tenga una bocina así de que su pinche, el volumen súper bien alto y que te están acá adentro matando y el vecino puede estar muy tranquilo en su casa, güey, y no sabe qué está pasando, pues qué pedo. Festejando con la música. Sí, güey, dice, ay, mira, anda muy feliz el vecino. Ya que el vecino, güey, de que cállate, pum, y nadie me escuche, güey. Imagínate que fuera, pero en un, ¿cómo se llaman los que son para abajo? Sótano. Un sótano. Imagínate en un sótano. Yo he visto una película así. De, o sea, bueno, ese tipo de. Que esta persona, bueno, era una familia. De una mamá divorciada. Con su. No sé si eran 2 hijos o uno. Que uno ya estaba muy grande. Y era el que se daba cuenta de que el nuevo integrante, como padre, sustituto, puede decirse, como que buscaba a esa señora para matarla, porque se parecía mucho a alguien de antes. Entonces esta persona ya había hecho esto de matar mujeres nada más, y lo que hacía era, de hecho, en un sótano tenía hieleras, tenía muchos gabinetes como con utensilios de matar, cuchillos, cosas así, ¿no? De verdad. Y el chavo una vez se da cuenta y pasa al sótano, descubre muchas cosas, evidencias, se va y como que empieza a sospechar. Y bueno, va mucha historia esto, pero al final el señor la atrapa a la mujer y ya la tiene en el sótano a punto de matarla. Entonces llega el hijo y la salva y fue espectacular, pero o sea, a mí se me dio miedo en el momento porque se veía donde tenía cosas así de que como que bolsas con pedazos o algo así, no sé. Sin palabras, sin comentarios. Yo tengo otra, pero ¿tienes algo tú? ¿Tienes historia? Claro, no. Yo tengo otra. Me acabo de acordar, o sea, te dije que no tenía nada de terror, pero No tengo y no quiero. ¿Por qué? No me gustaría. Pero ese es el especial. Pero bueno, yo estaba muy pequeño y no recuerdo si era una parte de Estados Unidos, no recuerdo si era San Antonio, pero era una ruta donde ibas en subida y tú tenías que dejar el carro como en neutral, en la parte de arriba. Íbamos familiares míos, tíos, mi madre, yo, mi papá. Bueno, les digo, estaba chiquito, pero me acuerdo perfectamente porque contaban que, por eso fuimos, contaban porque estando ahí arriba, en ese neutral, como ustedes saben, neutral, empujas un carro y se empieza a mover. Sí. Bueno, ahí decían que niños te empezaban a empujar y te iban bajando hasta llegar hasta abajo. ¿Cómo? ¿Te iban a matar? No, te iban empujando. O sea, no había nadie. Pero, o sea, ¿dónde te mataron? ¿Un balde? En tu carro. No, pero, o sea, Esto es tu carro. Había una bajada hacia abajo. Pero que viene abajo. No, una bajada. Sí, o sea, literal, una bajada hasta Sí. abajo. Tú tuviste que subir, te estacionas así y los niños estaban supuestamente atrás, es como que esperándote, no sé, y te empezaban a empujar hacia abajo. O sea, pero para mal. El auto. No, simplemente, o no sé la verdad, pero simplemente te empezaban a empujar. Y pues nadie creía eso, o sea, de mis familiares. Entonces nos quedamos ahí, o sea, nada más para ver si era cierto. Nos quedamos ahí como, yo qué sé, unos 20 minutos, 15 minutos o un poquillo más. Y el carro se empieza a mover, y todos así como que ¿qué hacíamos? O sea, y volteabas para atrás, realmente no se veía nada, o sea, estaba completamente oscuro.
y así hasta abajo. Entonces ya llegamos abajo y mi tío prende el carro y vámonos a la casa. y ya estando en la casa, pues nos dimos cuenta que era real. Y vamos hacia atrás y en la parte de atrás están, bueno, creo que no se ve, pero cuando en un celular están las huellas y todo eso, la parte de atrás del vidrio estaba manchado o bueno, con tierra. Se veían las manos de los niños, o sea, no manitas de bebé, manitas de niño. Así, muchas, como empujando y en la placa, por la placa, así la parte, obviamente no tan arriba, pero sí se veía las manos. Esa, una experiencia, No, ¿neta lo que estás diciendo? de verdad. Wow. Si quieres, no te miento, le hablamos a mi mamá, o sea, otro día, otra ocasión. Y te lo cuenta. Pues no sé si te quisieron asustar en tu casa, pero creo que está muy real. Bueno, o sea, Pero fue una experiencia como padre, porque de no creerlo y vivirlo. hasta pues parece que dices que fue como que la zona 50, ¿verdad? Estoy viendo. ¿El área 51? Sí, el 51. Estoy viendo. No, ¿verdad? Es que No, Google creo que ojalá no. sea mi canal. Bueno, yo tengo otra. Ajá. Haz de cuenta que en esa misma casa que la de mi abuela, vato es neto, o sea, me da menos de que algún día tiraran la casa. Porque todavía me quedan 2 de esa casa. Sí, 2. ¿Dos personas o dos casas? No, 2 casos. 2 casos. Ah, dos casos. Sí, hay cuenta que el que sigue es mío, vato. Yo iba en ese super pasillo que es el maldito pasillo. Iba caminando junto con mis 3 primos porque éramos como los 3 mosquiteros, güey, siempre juntos, jugando siempre. Entonces iba aquí Damián, que es el menor, yo y Alberto. Íbamos así, que jugando, que es bastante, que éramos como que espías, güey. Y luego vamos dando vuelta aquí donde está el tallador de la ropa. Y ya vamos para acá, íbamos al cuarto de mi abuela o al closet, no me acuerdo bien. Pero antes de llegar al closet, pues está el cuarto de mi abuela y volteamos hacia adentro, lo hicimos así. Y fue de que vimos, mi primito chiquitillo y yo vimos una sombra sentada en la cama de mi abuela, güey. La verdad que la sombra estaba así sentada y estaba haciendo algo así con las manos, güey. Y fue de que, la madre, salimos corriendo y mi primo, el mayor, que es Alberto, de que pues no vio nada, ¿verdad? Pero yo y mi primo salimos corriendo y gritando. Y él también, o sea, no supo ni qué pedo y salimos corriendo y de que, hay alguien en tu cuarto, y le decimos a la abuela, y de que, ay, no hay nadie, quién sabe qué, y yo, no más. O sea, pero eso te lo puedo jugar, o sea, te lo juro, por esta te la juro que estaba una sombra sentada ahí. Y bien chistoso porque tenía la silueta de un cuadro que tiene mi abuela, que es su mamá. Y yo dije, la madre. Bien chistoso, mi abuela hizo una apuesta con su hermano, de que el primero que se muriera entre ellos le iba a venir a jalar las patas al otro y le iba a decir cómo es la vida allá. Y ya falleció mi abuelo, mi tío, su hermano. Y nunca le dice que nunca ha pasado nada, que hasta ahorita no cumplió la promesa. Sí que sí, que no la cumplió. Mira, si quieres, mientras ustedes digan una historia, mientras algo. Me acabo de acordar, esta historia verdadera, verídica, que te digo, fue, ahorita no me acuerdo muy bien, creo que fue inventado, lo de la subida, pero o sea, nos movieron, gracias que nos movieron, en un lugar nos movieron, sí fue real, lo viví, pero no recuerdo si ellos nos iban a subir o si nos iban a ir empujando hacia abajo, pero fue algo así de verdad. Y le voy a mandar un mensaje a mi mamá. Quiero que vean que sí digo verdades. Mira, o sea, eso le he dicho del super pasillo, parece aquí que fue el libro que le escribí. Y le puse un fantasma en casa. Y mira, aquí está el super pasillo que les cuento. O sea, este es el closet y aquí está donde lavas las cosas. Y ahí veníamos aquí caminando y aquí es donde volteamos. Y donde volteamos esto es lo que se ve, que pues no se ve nada, pero aquí está la cama de mi abuela. Y fue aquí donde vimos la sombra acostada, güey. Y yo de que es madre, córrele, porque fantasita. Sí, lo voy a enseñar acá. Es para que se quede documentado. Este es el famoso super pasillo, el cuarto de mi abuela y un fantasma que yo puse. Y acá no sé si aparece, a ver, no, por allá. ¿Dónde está la cámara? Estoy muy inmenso. Ahí está. Bueno, no, pues es muy oscuro, pero bueno, es la verdad. Ahí está.
Oye, Dan, tengo duda, ¿qué es esa? ¿Es una planta en otra casa? Vato, ya está ahí creepy. O sea, de repente yo me estoy aquí cambiando porque me va a acostar. Vato, si yo, es uno que ya me da miedo. Bien incómodo, güey, porque, o sea, de que, pues, o sea, literal, te estás cambiando la playera, güey, y luego el pantalón te lo estás quitando, y de repente que aparece un vato allá, güey, o sea, son hombres, no viven mujeres ahí, y te quedas como que, ay, chinga, pues bajo la presión. Sí. Porque está bien incómodo, y esa casa la venden. De hecho, en esa casa, cuando yo estaba en el 2013, yo estaba todavía en secundaria, falleció una señora, pero porque creo que tiene cáncer. Y aquí al lado también falleció la hija del vecino porque también tenía cáncer. Y estudiaba química. No la conocí, pero sí supe. Y eso sí se me hace muy fuerte, la verdad. ¿Y nunca te han así de que... ¿Cruzado de nada? Sí. Sí, nos hemos visto, güey. De hecho, ¿sabes quiénes son? ¿Quién? Bueno, al menos uno de ellos es el que trabaja en la tierra. El señor que tiene el carro, la camioneta negra. Él vive. Sí, porque, o sea, me imagino yo estar así. Que alguien se asome. Y luego voltear y que ya no esté. Sí, qué miedo. Y así va parado. El otro caso que tengo, a ver, era ese, y el otro es el de mi abuela, la mamá de mi abuelo. Y yo soy muy malo para eso de que mi bisabuelo, si te yo nunca le he puesto atención a ese tema. Pero bueno, la mamá de mi abuelo, haz de cuenta que falleció, y esa señora ya se llamaba Margarita, en paz descanse, ya era muy grande de edad. Sí, ya era muy grande de edad. Y entonces le pedí a mi, ¿cómo se dice? A mi tía que le ayudara en todo, güey. O sea, la cambiaban la ropa y a veces la bañaban. Y entonces siempre que necesitaba algo ella, le hablaba a mi tía, porque mi tía vive aquí al lado. Entonces ella le echaba un grito de que, así. Y entonces ahora que ya falleció hace, creo que 4 años, dice mi tía que en las madrugadas escucha que le gritan. Y yo, oh, la madre, imagínate, o sea, pues se acordaba de ti o no sé, y es bien de miedo, porque hace cuenta que la casa de mi abuela, hace cuenta que arriba es una casa, es de 2 pisos, pero arriba viven 2 tíos y mis abuelos, y abajo vivía la abuela, y aquí vivían mis 2 primos y su papá y su mamá, mis tíos, y entonces se da cuenta que... ¿Cómo se dice? Pues como si aquí fuera el porche, aquí para estacionar el carro, o sea, se mete, ahí van a andar y todo. Aquí, luego a mediación está levantaron una pared para que sea una casa, para que viva mi tía. Y aquí al lado, entras aquí y luego aquí hay otra división y luego hay unas escaleras para arriba. Aquí donde está la división hay otra casa que es donde está mi abuela, la mamá de mi abuelo, la mamá de mi abuelo. Y ahí ya había muerto antes otra persona. O sea, antes de que muriera ella, había fallecido otra persona. Y es como que, o sea, llevan 2 personas que fallecen ahí en ese lugar. Y mi abuela se puso súper mal hace 2 meses. Y no tenía fuerzas para moverse. Y pues ella es pesadita. Está grande de edad. Y entonces pues no le iban a poder subir al segundo piso. Y entonces le decían que se quedara acá abajo. Y ella de que ya no me va a quedar, y fallecieron estos señores, y yo dije, no, pues sí, o sea, en cierto punto sí es como que, ay, cabrón. Pero ahorita ahí está, porque sí es difícil que ella suba ahorita. Aparte de que en la parte de arriba no tienen climas porque están descompuestos. En la tarde es súper caliente el pedo. Y ambos más se sientan. Y abajo pues ya mínimo pues no se siente tanto, y aparte ya le pusieron clima. Esa es la ventaja. ¿Alguna historia? Aquí lo tengo. A ver qué dice. Mira, ¿dedo? ¿Señor? Sí. Mira. Bueno, mira. A ver, Es lo que les digo, mira. Pero no lo sigues. Niños son Mira, más. porque ve chido. Uy. Dice, uno de los sitios más famosos en San Antonio, Texas, de Estados Unidos, para presentar fenómenos naturales. Está ubicado en el sur de la ciudad, unas vías del tren en desuso, donde supuestamente un grupo de niños fantasmas hacen que los vehículos se muevan sin que estos sean manipulados por sus conductores. Cuenta la leyenda que a inicios de los años 40 un autobús lleno de niños escolares se quedó varado en las vías y que el chofer, en lugar de buscar ayuda, pidió a los niños que lo empujaran para moverse de ahí.
Sin embargo, el tren arrolló a todos los niños y al conductor. Desde entonces, se cree que los espíritus de los fallecidos permanecen en el sitio y son responsables de las supuestas actividades fantasmagóricas. Pero esto de verdad es... O sea, pues básicamente fue un accidente otra vez, ¿no? O sea, sí. Más accidentes. Un accidente. Accidentes de accidentes. Accidentes, accidentes. pues, Asesinatos. accidentes que terminaron Bueno, mal. creo que ya lo puedo explicar mejor y pues como dice aquí, fue un tren que arrolló un autobús de niños y a su conductor. Y por eso los espíritus de estos niños son los que andan por ahí rondando. Y la actividad paranormal que les digo, ya la viví, es que estos niños, al momento de que tú estás en tu auto, y aquí dice, muchos han utilizado talco en el frente de sus coches y se han dado cuenta que es verdad, o sea, hay las huellas de los niños ahí marcadas. Y bueno, Dice, verdad o realidad, algunas personas sostienen que estos eventos tienen una explicación científica, pero otros creen que son fenómenos sobrenaturales. No sé, pero yo le tiro más. Es que, o sea, le digo a Ríos, como existe el bien, estoy seguro que existe el mal, o tú. Y, o sea, siento que igual y a lo mejor no hay nada después de que una persona muere, pero mi pensar dice que sí. Quiero pensar que sí hay algo más. aquí dice, la prueba, como ya les había dicho en mi historia, verídica, la prueba de esto, de la actividad paranormal, ocurre cuando se coloca un coche sobre las vías, se pone en velocidad neutra y esto comienza a moverse. O sea, se los digo, estaban... Yo creo que, ¿cómo se puede decir? O sea, a veces dicen que a lo que no tiene explicación científica es cuando metemos como que cosas ya, pues, fantasiosas. Ajá. Por ejemplo, lo que no puede explicar la ciencia, dicen, por eso tenemos la religión, para que nos demos, pues, como que estabilidad mental de que, bueno, pasa esto por esto. Porque antes decían, no, es que le rezamos a Tlaloc porque él hace que llueva. No sabemos por qué, pero llueve. Y gracias a él, pues no sé, pero hacemos reverencias y cosas así y llueve. Paco Barbosa. Digo, llueve. Y entonces fue como que ya después dices, no, pues hay todo un sistema del clima, hay etapas en el año donde el clima cambia y así, o sea, no es por un dios en sí. Porque imagínate si hubiera un dios de la lluvia, un dios del sol, un dios de la naturaleza, un dios del maíz, un dios... Bueno, Vato decía, Vato, imagínate que hubiera un dios del maíz. Decía, ¿qué conflicto habría entre ese sujeto y el dios de la luz, güey, del sol? Porque diría, ay, pues, ¿qué hice, Dios, para yo merecerme este puesto tan bajo? Ser el que domina el maíz, güey, qué pato. Me imagino así como una pelea entre dioses. Toma maíz. Pero yo soy el que da maíz. Pero bueno, había otra cosa que me llamó la atención esta semana, de que decían, ¿qué fue primero? A ver qué dicen ustedes. Huevo. El huevo le gana. ¿Qué fue primero? ¿Los zombies o los vampiros? Los zombies o los vampiros, no sé, vato, los zombies. ¿Vampiros? Los vampiros, güey. Sí. Dicen que esto, o sea, dicen que lo usaron como una metáfora para decir cómo la clase burgués o los ricos en su momento se chupaban a la clase obrera. O sea, sí. los fregaban, literal. Es como ahorita. Bueno, y ahorita, Bueno, o sea, ahorita dicen que los zombies son la representación de la mayoría, que es la gente pobre, y que la gente pobre quiere fregarse ahora a los ricos. Y yo dije, vato, nunca lo había pensado de esa manera, pero si fuera metafóricamente una representación de lo que es la sociedad, ¿tato? Sí. Pues pudiera ser. Sí, Sí, es interesante. No da miedo, pero creo que está interesante eso. ¿Estás buscando algo, no? Sí, pero no, es que estaba buscando a ver si la leyenda es así como de la prepa o algo así. Ah, pero pues, no encontré. había cosas, bueno, no, tú no estuviste en la Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Ah, sí, me apareció una de las niño que se fue. Sí. ¿Ponla? Bueno, no recuerdo. Según yo, era en el baño, ¿no? Yo me acuerdo que el intendente Pero decía, también, fíjate, ¿quién? pues no, pues sí, no, ¿Quién no. es el intendente? Sí, Venía a decir, es para decirme a mí.
No, fantasmas. me dijo, bueno, no me dijo, o sea, directamente, pero se contaba Sí. que el intendente vio cuando este niño iba corriendo por, ya ven la cancha esa de piedra, Ajá. ok, está atrás de esa está el estacionamiento, que vio donde este niño, como afuera pues en las calles están las luces, se ve como esa sombra del niño donde va corriendo y como que trata de subir la barda. Ajá. O sea, no, bueno, no sé, yo no... ¿Esa te la contaron? Sí, fue así como... La mía fue diferente. La mía Y fue... que en los baños también, en bueno, los baños. por eso también decían que, uy, que los baños te di de la niña y que no sé qué. Pero yo creo que ese ya era pedo, güey. Yo creo que era No sé. bullshit. güey. Bullshit. Sí, yo creo que ya era pura... Dícese de la palabra... fregadera. ah, Yo creo que sí, ya era algo más como que Es- para asustar. Es como cuando le dices a un niño para que se duerma. Duérmete o se te va a aparecer el chupacabras, güey. Ese tipo de historias que ya están muy trilladas, pero no sé si son verdad. Vato, el otro día estaba con unas compañeras, bueno, amigas, compañeras. Estábamos viendo llamadas del 911. Ah, yo también el que subió otros. También. Bueno, Lo he visto. yo he visto el de las 7 llamadas del 911. Pues si lo quieren ver, ¿verdad? Yo también. es de Dross. Está muy interesante. ¿Alguna que te acuerdes? Ahorita no se me viene a la memoria un alto. Apenas volverlo a ver. Pero. Bueno, me acuerdo de una de un niño que creo que estaban matando a su mamá, algo así. Ah. Y que estaba llamando. Y que. Ayúdenme, algo así. Y, o sea, pero estaba haciendo en inglés, como decía. Help me. Ese es el pedo. Y lo lo vivo, ¿verdad? Sí. Al niño está vivo. Ajá. Pero, o sea, que según, o sea, se colgó la La llamada, llamada. no sé por qué, no sé si Ah, lo pues, habían pescado. imagínate. Loco es. Es que yo también escuché una y era de que hay una persona que está forzando la puerta y se va a meter y estoy con mi hija sola. Y de que de repente se metió, ¿qué hago? Se metió. Y luego le dice, no te preocupes, vamos a estar aquí en el teléfono contigo, la llamada va a seguir, cierra las puertas que puedas y te dice. Y luego de que al final, pum, como que le dan el golpe a la mano, yo creo, le tiran el celular. Y ya después, supuestamente en el video ya dicen que no, al final la violaron a la señora y ya no llegaron los policías, ya cuando llegaron ya dice yo este güey. Pero imagínate que desesperación, son psicólogos los que contestan, vato. Porque imagínate que desesperación, güey, que te estén diciendo, me van a secuestrar, Sí, me quieren yo atrapar. creo que no Vato, podría. yo no podría. De hecho, ¿no viste la película de, no sé cómo, llamada de emergencia, algo así se llama? De una chava que la secuestran y que la ponen en la cajuela y en todo momento está así llamándole a la oficial. Es gringa, es película gringa. O sea, creo que sí, creo que sí. Y que luego de quedarse en la cajuela hace así como que un hoyo y Ajá. con una lata de pintura le echa y se va a hacer. sí. ¿Lo has visto? Sí, O sea, está muy Ah, loca, para que loca. siguieran, Sí, por todo el pero camino. está interesante. Ajá, para que se vea el carro. Y cuando se dio cuenta el loco ese, pues sí, pues, creo que le dio un impacto y pues sí la torturó, Y pero luego, no se le ¿cuál convió. fue el fin? Pues que lo dejaron Sí, ahí amarrado y se quedó ahí y luego al último la policía y la chava pues ahora sí que cobraron venganza y lo dejaron ahí amarrado y se acabó ahí. No. Mira, sí recuerdo esa parte, sí recuerdo esa parte de que la pintura y eso, pero no la vi completa porque en ese momento yo estaba en casa de mis primos. Y pues estábamos ahí viéndola, sí me acuerdo, tengo buena... Que la de la llamada era como una de perro chino, ¿no, Lucy? ¿No te acuerdas? Sí, la tenía chida. La tenía un poquito Sí, risa. que era un poco... No, sí. Y luego, o sea, un dato así que escuché en un video era de que, por ejemplo, aquí el 911 en México, dice que reciben al día como 90,000, creo, no me acuerdo bien, a ver. Es que no quiero fallar, güey. Porque si digo 9,000 vatos, son muy poquitas. Pero si te digo que son 90,000, güey. Es que si en Monterrey, ¿cuántos somos? ¿Cuántos habitantes? ¿20 millones? 5 ¿5 millones? en Monterrey, solo Monterrey. Mm, Según yo, en Monterrey nada más, pero no sé si todo Nuevo León, güey. No, Ah, pero en no, Nuevo Nuevo León León. son 5, ¿no? Creo que en Nuevo León son 5. Entonces, ¿dónde era 20? ¿20? En Pues el, no sé. en el norte será.
Pues no sé, pero en todo el país somos 129, 130 millones. Es que a ver si como no quiero como 20 millones. Pero bueno, el pedo es de que, o sea, decía, por ejemplo, de 10 llamadas que recibimos, 9 son falsas. Y el pedo es de que esas falsas ocupan un lugar en la línea. Y la que sí es verdad, pues se está quedando en espera, porque sí, o sea, no hay espacio. Sí. Y ese es el pedo, porque dicen, no hay sanciones, o sea, tú puedes hacer ese tipo de broma al vato y no pasa nada. Cierto. Ahí en No, de Estados hecho, Unidos sí te multan. Sí, de hecho, cuando estaba más chico, o sea, se me hacía divertido, pero ya ahorita pensándolo bien, o sea, Es que es como ahorita, vato. puede estar muriendo otra persona y por Sí. una tontería que estás haciendo, no va a alcanzar a llegar. A lo mejor no lo están matando, pues le está dando un infarto y le estás bloqueando una llamada a una ambulancia. Sí. Pues no es Es divertido. como ahorita, vato, o sea, está aquí David, está aquí tú, estoy aquí yo, güey. Y no sabemos, pero ahorita seguro dicen que por segundos mueren quién sabe cuántos Personas. miles de personas en el mundo, güey. O sea, posiblemente ahorita acabo de decir esto, güey, y ya fallecieron Y decía, vamos, 10,000 personas, güey, en todo el mundo, o sea, y es bien, ¿cómo se puede decir? O sea, sorprendente para mí, al menos a mí sí es como sorprendente, güey, te quedas como que todo lo que pasa en este preciso momento Y un y segundo, ¿no? por el momento yo estoy aquí, o sea, pero ahorita hay gente que está amaneciendo en Japón. sí, vamos. Y luego, o sea, como que no piensas eso. Yo, por ejemplo, pienso que el mundo es Monterrey, vato. Sí, O sea, sí, que no hay más, o sea, sí, Monterrey es mi mundo, todo gira alrededor de mí. Y no, o sea, no piensas que hay más allá, Sí. no piensas que está pasando en otros países. De hecho, algo que yo hago ahora últimamente, cuando hemos ido de que a Texas, fuimos la última vez a Texas y luego a McAllen y así, y es en el hotel, o sea, me quedo en el hotel, güey, y me voy de repente a la recepción, nada más para estar escuchando qué dicen, para practicar, no por mentiche, para practicar. Y entonces, vato, quieras o no, todos los días llega gente, y entonces eso es mi pensar, de que a veces estoy así, sin nada, o sea, estoy así de que voy en camino a la escuela o al servicio y cosas así, y digo, ahorita están viendo a las 7 de la mañana, ya está el almuerzo ahí en el hotel, y ya ahí están las papas y el huevo y el hot cake, está acá el que recibe, están las mesas, están viendo el CNN o el Fox News y todo, o sea, y hay gente y todo eso, y dice, si yo estoy acá agarrando el camión. En el camión. Cuando yo sí también como que me pongo a pensar, ¿qué estará haciendo ahorita, no sé, Adán? ¿Qué estará haciendo ahorita Ángel? ¿Qué están haciendo así? O sea, o algo más acá loco. Sí. ¿Qué estarán haciendo ahorita los jugadores de fútbol? ¿Qué estarán haciendo no sé? ¿Cómo habrá quedado ti? Sí. ¿Cómo estarán los jugadores que no les pagan durante 6 meses? Su madre, eso es un buen. Había otra cosa que quería decir. Ah, ya. Va a ser el próximo que cae Halloween, el 31. Caí el programa sería El jueves primero. Espera, no, el jueves cae 31, ¿verdad? jueves 31, viernes 1. Entonces, ya el próximo jueves, ¿no? No, de este Bien. jueves hasta el otro jueves. Faltan 2 jueves. Bueno, un jueves para que ya siga. Va a ser Halloween. Y no sé si alguien de ustedes tenga algo que quisiera contar de que, yo vivo Halloween de esta forma. Yo en Halloween hago esto. O yo en Halloween no lo festejo. O si me disfrazo no me disfrazo. O me acuerdo de algo que pasó hace tiempo. Hace tiempo que no. Hace tiempo que no sé, me leo sé. muñeca. Mira, yo en lo personal no lo celebro. No soy de los que saben a pedir dulces. Nunca, nada. en ningún momento. No. No. Ni vestirse. Ah, bueno, ves, sí. Sí, para la Sí, escuela. y de hecho, por ahí sí como que quiero hacer algo así, vestirme de algo. Pero Pues, era vestirse para ir a la escuela y concurso de disfraces. o Sí, era para- todo ese tipo. Ah, sí. Ajá. Y ¿cómo te iba a decir? Mira, yo siento que hay tres maneras de vivirlo. O sea, la tradicional, que es pedir dulces, y la otra que es estar haciendo ahí desmadre en la calle. Y otra sería ir a un lugar súper. Y la otra sí algo así, ¿no? O De que- una fiesta de disfraces. Eso normalmente, bueno, o con familiares, sí es como que, Halloween, una fiesta. Ajá. Y está muy chido. Porque a Con veces familiares. dicen, pónganse de que todos de los 70. O así, Sí. está muy como random. Y no sé, esa vez de los 70, pues todos andaban así muy. Pelucas. Sí, sí. Algunos hasta los desconocidos, o sea, de que.
¿Tú? O sea, en tu familia se disfrazan todos. Sí, o sea, bueno, los que pueden o los que quieren o los que... Pero la mayoría son así. O sea, cuando se hace esa fiesta, a veces no se hace, a veces sí, pasa así. Pero cuando se hace esa fiesta es una gran fiesta y te la pasas muy bien. Y hacen, o sea, como una cena o algo así. Sí, o sea, cena, comida. Si es mucho rato, es comida, cena, lotería. Ya. Yo en lo personal no. Nada. No, o sea, se cuenta que las últimas veces, por ejemplo, jugó Rayados contra Cruz Azul la final. Eso sí. estuvo bien bonito, güey, porque hace cuenta que yo me cortaba el pelo antes con una señora que se llamaba... Belinda. No, Bere. Bere. Ah, Sí, exacto. Berenice. ¿Sabes? No. Está acá por... La Casa María. ¿Mm? No, está acá por una calle, por la calle de los Piquines. No sé cómo se llama esa calle, queda por allá. Creo que es Jackie. Ok. Jackie. Esa calle. Hay gente que iba ahí y normalmente su hijo estaba ahí, su hijo se llama Santiago. El niño es de la edad de Andreu menor, ¿no? Creo que es un chiquillo, creo que es un año menor igual. Pero de que está ahí el niño y de que te saca pláticas, te pregunta casi. Estás ahí platicando y también está la señora y platicas. Pero ya, o sea, eso normalmente cuando me lo cortaba con ella. Pero un día de que venía súper deprisa porque quería ver la final de Real contra Cruz Azul, que perdió Rayados, o sea, que lamentable fue eso. Pero el punto es de que en ese camino de que yo venía súper de volada, estaba aquí el Santiago. La señora vive aquí, por donde está el... Y sacan plática. Bueno, aquí cerca vive la señora. Y entonces vengo así y le veo al niño de que, hola, buenas noches. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y ahora le ¿quieres un dulce? Y yo, gracias. O sea, sentí bonito porque Sí. como que el niño me ofreció un dulce y yo como que, gracias. Y él estaba vestido y estaba con el celular viendo videos, no jugando nada. Pero sentí muy bonito, la verdad. Siento que es algo bonito, o sea, mientras no, porque como dices, o sea, hay gente que lo usa para hacer como que medio tipo vandalizar, que aventar huevos a casas, güey. Aquí una vez aventaban un huevo y acá en la casa de la maestra también aventaban un huevo, güey. Es como que, qué pata, güey. Yo limpié ese huevo, güey. Olía, su madre. Horrible. Pero cuando él se hace para salir con, o sea, por ejemplo, normalmente aquí en Azteca no sé si está en Halloween. ¿Te ha tocado estar aquí? Sí, Sí. pues en mi casa no, la verdad no salgo como que ni nada ganas. Pero, o sea, aquí has estado algún Halloween en esta parte de Sí. Azteca. Sí. Bueno, el último Halloween aquí, me acuerdo que yo cuando venía de Prisal, o sea, son puros niños, literal, o sea, las mamás llevan a los niños. Y ves también otro que vaya grancillo, pero, o sea, digo, si es para festejar, o sea, es un bonito momento de que, pues vamos a salir a caminar y platicamos y ves disfraces y posiblemente uno de esos te asusta o no. Y pues ya dices, pues le quedó chingón ese güey, le voy a pedir una foto, cosas así. Una de esas, ¿no? Y disfrazarme ya hace mucho que no me disfrazo. De hecho, le decía a Iván que estaría chido hacer así de aquí, un concurso de disfraces. Estaría padre. No soy mucho de disfrazarme. No, pero algo fácil, güey, igualito. Eres el Joker. ¿no? El Joker, güey, o Pedro Infante muerto. Algo así, güey. Te pones aquí como cara calaca y luego... O ya te pareces más o menos a Miguel. ¿Miguel? Miguel. ¿Miguel? No, ya sí tiene pelo. No, Miguel, el de Coco. Es que yo no ¿No viste la película de Coco? ¿No ¿Sale sale Miguel? Miguelito. ¿Te pareces a No Miguel? manches. Sí. Dejen en los comentarios. No sé qué opinan sobre eso. De que yo creo que estaría chido que viniéramos disfrazados. Sí, estaría chido. Pero no lo voy a hacer. Pero no me parece a mí. A ver, creo que va a cuidar a mi hermanito. Miguel Coco. Coca. Miguel Coco. Aquí se parece. Mira, volteate. Es que mira. Así como. ¿Sí o no? Algo. Le da un aire. Y o sea, este sujeto se pone o sea, ya tiene. Yo creo que Ya necesítate la cara blanca. yo creo que con el pelo más largo sí. Sí, te lo... O sea, me parezco con el más largo. Ya. Bueno, yo Sí, ya también, no güey. sé. ¿Alguna historia más? Yo no sé si yo tengo alguna otra. Historias A ver. Historias de vida. No, de miedo. Ok. A ver. Miedo. Estaría padre si se pudiera. No sé si ahorita hay alguien viendo.
Pero si hay alguien ahí que nos dijera alguna historia así súper... Bueno, también va a ser difícil porque no creo que alguien se quiera poner a escribir. Sí, Pero sí, si quieren, Pero si quieren, pueden mandar una historia y antes de que acabemos la podemos leer. Pero otra historia que tenga, pues... creo que ya. Pues posiblemente la que me contó mi amigo Fernando de que supuestamente... No me acuerdo si quedó en la casa de su tía, que da cuenta que supuestamente había juguetes y esos juguetes estaban ordenados y supuestamente desapareció un niño que los desordenó. Algo así. Okay. Y yo como que, pues no da miedo, pero... Ah, bueno, ahora que me acuerdo, por ahí tenía una, pero no, no es de mi familia, no es mía. De un amigo de un tío que, bueno, o sea, el amigo le gustaban mucho los muñecos de los pitufos. Uy, shit. Sí, ¿sabes cuáles son los azules? Bueno. Y que según se los dejaba así a su niño, estaba chiquito, o no me acuerdo si era, sí, hubo un año. Y que al día siguiente pues amaneció con la cara toda arañada. Así, con los chipones. Sí. ¿Verdad o qué? No, no me ve, o sea, como de un año por ahí. Sí. Eso sí está bien raro, o sea, ya ves lana, no sé si es de real la historia, güey, pero el hecho de que digan que puedes poner un espíritu de malvado en un juguete, sí. Yo digo que sí lo puede decir, perdón. Yo creo que sí, pero qué miedo. Pero sí, miedo. Imagínate, o sea, esas muñecas, hay una isla que sale un video de Luisito Comunica, que es la isla de las muñecas perdidas o algo así, no sé si lo viste. Sí. Ah, ya, no, bueno, vi el de Luisito Rey. Luisito Rey. Ah, fue también. Sí, pero ¿esa dónde era este proyecto? Es donde Pero también era una isla, no son barcos, son lanchas. lanchitas de Sí. madera. Isla de muñecas perdidas. No, sí. No recuerdo dónde era, A lo mejor no sé si YouTube, Ciudad de ¿no? México, creo que Sí, no. no, pero para decir Por a lo mejor sí, Ciudad de México. Pero en esas como lanchitas, en ese como recorrido, Sí, eran lanchitas. esas lanchitas de madera, en una parte de ahí, no sé qué estado era. Ese es el que vi. Bueno, es que imagínate, yo ese un tipo de lugar así, un lugar así, yo no iría, güey. Porque dicen que luego se te sube un espectro. Yo sí creo en esas cosas. No, pues Imagínate. en la casa de paseo nos corren. Bueno, no sé si quieres enseñarlas para que vean. Ahí van a enseñarles una Fíjate imagen. que no quiero. No, miren, hay gente que ya saben, la prensa habla. Se especula que yo corrí en una casa del terror. Y que lo cual es cierto. Que sí es cierto. No voy a decir que no, pero. Bueno, Estas si quieres también muñecas enfocar son en las el que... celular, está más difícil ahí de enfocar. Bueno, el problema, no el problema, el hecho de que haya corrido es por dos cosas. Porque yo decía, o sea, el terror implica, creo, o sea, si no te asustas, si no gritas, no es terror, o sea, hay gente que se hace la... no da miedo. Pero es como que, pues, vato, le quitas la esencia, o sea, si no quieres que te dé miedo, pues vete a ver una película de acción o una novela, güey. Si quieres que te asustarte, gritar, sentirte en pánico, estrés, güey, pues está el terror ahí, para eso está el terror. Aunque también, o sea, si en verdad a mí sí me asustó, o sea, si alguien vestido de payaso que no conoces te sale a corretear, sí salió corriendo, qué pedo, o sea, y más por un juego, o sea, literal, o sea, tú fuiste el culpable, ¿no? Porque tú dijiste lo del payaso o algo así, y luego yo le hice así. Y entonces fue él cuando dijo, ¿te parece muy gracioso? Y yo dije, oh, no mames, sí. Y me corrigió. Y yo dije, puse Ríos enfrente para que no me hiciera nada, ¿te acuerdas? Pobre Ríos, el vato lo llevaba así de que, en Ríos. Lo tenía de escudo. Era que era, yo te traía la espada y Ríos era el escudo. Te lo juro, David, haz cuenta que mira, este soy yo. Este es Ríos. Y mira, pon tu mano aquí. Bueno, este soy yo. Este soy yo. No, este es Ríos. Este es Ríos. ¿Tú con tus dedos? Este soy yo. Y este es el payaso. Y entonces el güey sale corriendo así. Yo de que, la madre, me meto para acá. Y luego de que se regresa para acá. Y luego me meto por acá. Y luego ya fue cuando puse Ríos aquí. La y lo correteando sí. el gordillo. Y en una ya fue de que, o sea, ya me tenía de frente. Y yo dije, ay, güey, no me voy a hacer algo, güey. No, o sea, cargarme o algo así, güey. O se va a enojar, güey, de que se prendió o algo así.
Y Ríos al contrario, o sea, Ríos la andaba haciendo el clavo Georgie, güey. Nada, yo no. Le dijo cosas a Georgie, o sea, ¿qué Yo fui a molestar gente, No fui a que me molestaran, Yo fui a molestar, vato. Mira, de hecho no los quiero asustar, pero yo tengo el perico de la casa de Ronda. Ahí está. Mira, ahí está. Sabía que iba a decir eso, ya lo había visto. Ya lo he visto. Bueno, en verdad, a mí no sé ustedes qué opinan, pero posiblemente en la noche. Bueno, no creo que me vaya a dar para no dormir esto. Pero al menos creo que, o sea, por ejemplo, ahorita que. Bueno, regresamos. O sea, al menos ahorita que. Bueno, ahorita los voy a acompañar porque. Pues para que no te regreses tú solo, porque eso que yo me lejos. Y aparte porque, o sea, sabes, nobody eats here. ¿Sí entendió? No, ya no. Y entonces prefiero no quedarme, ¿verdad? Prefiero moverme un poquito a que llegue alguien más. Miedoso. No. Pero voy a estar en el cuarto en el que se acaba de hablar durante más de una hora sobre terror. Sí. Sobre niños que empujan muertes, carros. niños que avientan carros, hombres que mujeres que aparecen al lado de la cama de la tía a la que nos han enseñado la muerte, casas donde islas abandonadas con muñecas, Y mucho casas donde aventaban brujería al patio. Eso sí. Tremendo. Sí, pato, lo que más pata sería es de que te estés bañando y escuches algo. Y te hagan así. Sí. Vato, imagínate que se metiera alguien en la casa justo cuando alguien se está bañando. O sea, que estés solo y que te estés bañando y que se oiga que se está metiendo a la casa. Güey. Qué pedo. Yo no sé qué haría. Que rompo una ventana y a ver dónde caigo. No, yo que quita la cortina y le echa encima, no sé, güey, le echa champú. Sí, es el pedo, güey. Porque, o sea, Báñate tu grosso. no manches, güey. Me largo. Digo, o sea, tu casa es un lugar donde se supone, en teoría, ¿Estás seguro? más seguro tienes que sentir. Pero y luego eso, o sea, imagínate que, por ejemplo, en esta casa una vez se trataban de meter, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero imagínate, o sea, que en realidad una vez, por ejemplo, el caso de un amigo que se llama Néstor, o sea, se metieron mientras ellos estaban dormidos y le robaron en la casa y le sacaron cosas, güey. Y entonces imagínate, ya pasó una vez, o sea, le rompieron el barandal de las ventanas. Entonces ya pasó una vez, supiste que estabas dormido y que entraron en la noche. O sea, ¿cómo vas a estar la noche siguiente? Tranquilo, O sea, sí, ¿con qué sí. tranquilidad te acuestas, vato? De saber que posiblemente puede que regresen. Qué miedo. O saber que mínimo hubo alguien caminando alrededor de ti cuando tú estabas durmiendo. Sentir O sea, horrible. sentir horrible, güey. Yo aquí, por ejemplo, esta casa no es nueva. Y entonces antes vivía otra familia. Y a veces, muy rara vez lo pienso, más en sus inicios cuando llegamos. Pero es como que, vato, aquí qué había, qué hicieron, qué pasaba. Sí, te lo juro, yo sí digo, ¿qué historia tiene la casa? Sí, piensas. Que bueno, no era gente mala, ¿verdad? O sea, sí los conocen mis papás, pero sí me deja ese pensamiento de qué pasa. Aquí, por ejemplo, aquí era la habitación de dos señores, una pareja. Acá era la habitación de una niña, donde estamos grabando normalmente. Y allá donde es el cuarto de mis padres, no había nada. Estaba en construcción. O sea, posiblemente estamos en una habitación donde pasaron muchas cosas. Sí. Muchas. Y la imaginación La imaginación vuela. Vaya, que Pero bueno, no sé, si ya... No sé si quieran leer algunos de los comentarios. Sí. ¿Quieres nuestros privilegios? A ver. No, güey, o sea, que vayas allá. Ah, bueno, ya Te bien dejo perdido. solo. No, ¿quieres que No, te dejo solo. No, vente. No, yo te dejo solo. Freddy. ¿Cómo decía la de iCarly cuando comenzaba? No, en 5, 4, 3, 2. ¿Quién nos está viendo? Hola, Diego Arturo. Diego, saludos. bien Saludos. Bien Dice jugado. Paco, ese Paco Barbosa es tremendo. Tú sí le echaste ganas. Dice Yo Paco estaba muy Barbosa. apático, me dolía. Dice, parece que Pato Ríos está enamorado de Adán ¿Por qué? por su mirada. Entre amigos nos A ver, queremos. ¿quién es Paco Barbosa? Barbosa, no sé, es un tipejo. ¿No? Un saludo, un saludo. No sé, pero... ¿Qué Dice, pasa, Paco? Estás bajo. No, está viendo el Diego. Es que son puros comentarios de él. Y la- Tu mamá, Saludos, saludos. lejos, saludos a mi mamá.
¿Por qué se llama Dali? Mira, hubo. No, ella se llama Dalia. Ah, Dalia. Y pero le como dicen de Dalia tipo. como de cariño. Ah, ok, ok. Ujú. Los que están ahí viendo, no sé cuántas personas sean. Bueno, sí Cuatro, tengo el cinco, dato. cuatro. Sí tengo el dato, pero no, quiere tirarle al mamón, como que no sabemos. No tenemos un número. Somos 5. Pero bueno, los que estén ahí viendo, si nos quieren compartir algo así de que Compartan. súper rápido, Por una historia favor. de miedo que hayan tenido, será muy chido. Para poderla Y van a leer. participar en la presentarla. rifa de... ¿Qué vamos a rifar? Un auto. ¡Un auto! Oye, esto no es atinar el precio a todo. Como ahorita que estaba el abuelito de Ríos, ¿no? ¿Está el abuelito? Sí. No, mi abuelo. Estaba el abuelito de Ríos y de que se empezó a reír como el Joker, vato, de que... Y yo, ¡ay, amor! ¿Qué pedo, güey? Estaba viendo al Víctor. Unos comentarios de Paco Barbosa están un poco fuera de Pero, pues, lugar. vamos a leerlos. Digo, o sea, los interesantes. Ay, güey. Por ejemplo, ¿tú los tienes ahí, no? Sí. ¿Los lees? ¿Qué? No. No, no voy. No sé si también quieran Bueno, ponernos. Ah, bueno, espérame. Si quieren visiten nuestra página de YouTube que se llama The Podcast Theory, THE, espacio, THEORY, espacio, THEO, no. Ah, me salté el podcast, güey, por eso dije THE, espacio, PODCAST, espacio, THEORY. The Podcast Theory. Así aparece en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Snapchat, en Twitter, en MySpace, en Messenger. ¿Dónde más estamos? En la cafetería, sí. En la cafetería, o sea, estamos en Todos la lados. tiendita de la esquina, estamos en todos lados. En la Álvaro Obregón. En la Claro, Obregón, claro. saludos a los que Fiel representante. posiblemente puedan Somos ver. dos de la como hora. Brian. Mira, dice de los hombres, más que de tigres también le gusta el de naranja. Ah, caray. Nada Caray. más. No sé. Paco Barbosa, que no sé quién es Paco Barbosa. Y están como que muy enamorados, están enamorados. No le hagas caso nomás, vamos a ver otros. Hay otros. Les viene más. Lo demás era el de José AR, que ese es mi, Y James, es mi sí. fan, es mi fan. Fanático. Y sí, ya no sale. ¿Ya no salió? No. Mira, Manuel Cepeda, muchas gracias por compartir. es hermano. Sí. Compañero también de la prepa. Ok, saludos, Manuel. No sé, no, parece que nadie quiso escribir, no quiso tomarse el tiempo. Ahorita nada más quieren oír, creo. Y ustedes no sé qué opinan, pero estoy platicando con un amigo y me recomendaba porque me dice, ¿por qué no lo hacen un lunes, un martes, un miércoles? Bueno, esto lo platicamos ya fuera de cámaras, porque el señor productor nos está diciendo que ya el tiempo ahí está muy caro. No sé si quieran agregar algo súper rápido. ¿Algo? Pues yo nada más quiero agregar. A ver, es que hoy estamos a. Puedes hablar sobre el nuevo reglamento. ¿Cuál? Vamos a ser más estrictos en las faltas. Sí. Tú faltas uno sin justificar y no vienes al siguiente. Básicamente. Hay Nada más que- por compromiso. O sea, no. Es que. Pues. Hoy faltaron dos de nuestros integrantes. Sí, pero mínimo, o sea, uno justificó, el otro no supe qué pedo. Mira, yo no quiero aclarar. Somos 5, ¿no? Ya, sí, ya cerraditos. Ok, para que ya no. Para que no digan, ¿qué fue con este? No, somos 5 cerrados. Somos cinco. Es Alex, Adán, Los tres que estamos aquí. Patricio. Esas. Iván y Fer. Iván y Fer. Sí. Muy bien. Pensé que ibas a decir algo. No. Es que dijo, ya nada más para que Somos quede. cinco. Es que sería así de que ya nada más para que quede claro. O sea, sí, no, pues claro, Somos 5. Ajá. Ok. Para que no digan, ¿qué pasó con él? No. Sí. No, sí, somos Basta. 5. Basta. Sí, no, yo no sé, o sea, por ejemplo, bueno, no quiero decir nada sobre eso. Pero bueno, sí, somos 5 y lo que les voy a contar ahorita pues va a ser ya después de cámaras. Vamos a ver si hacemos algo, es que está interesante. Bueno, me sugerían cambiar el día de grabación, eso es básicamente lo que les voy a contar al ratito. Pero no sé, así... Mira, yo les voy a decir por qué es los viernes. Porque mira, al día siguiente no hay nada que hacer, nosotros somos estudiantes. Bueno, O sea, aquí sí tenemos me- todos, bueno, sí. más que mi compadre, Igual también. pero no es lo mismo porque tú entras a las 9
De la... ¿No? ¿O qué hora entras? ¿En qué centro? No te confundas. A las 8. No, y Bueno. entro a la 1. ¿A la 1? ¿O de qué? No, los Yo sábados. tenía entendido que los sábados iban Ah, los sábados 9:30. A la 1, O sea, por eso. 9:30 entro, me voy como a las 9 12. o antes. Ajá. No, pues sales a las 12, ¿no? Salgo a la 1. Ok. Trans como aquí a las 7:30. Sí, 7. 9. 5. Es que falta el resultado 19. No, la verdad, me he levantado a las 9. Así como 9. Te vas en la naranja. Sí, o sea... Sí, Llega súper rápido. Sí. O sea, digo, no es lo mismo, o sea, levantarte, digo, por ejemplo, en mi caso a las 5 de la mañana, a levantarte, por ejemplo, a las 9, y está más relax. Sí. Entonces- Aparte, no quiero decir, o sea, no, a veces siento que nos equivocamos en este aspecto de decir dirección, pero no vamos a decir dirección, o sea, no vamos a decir dónde vivimos, no vamos a decir eso porque luego lo puede ver otra persona. Por ejemplo, ahorita, güey, dije algo, pero no debe haber dicho eso. Pero, o sea, por ejemplo, al menos puedo decir que, o sea, el que más lejos vive de nosotros son Fernando y Pat. O sea, sería más difícil para ellos tener que venir un sábado o un domingo, porque es viernes y se pasan de la escuela hacia acá y luego de aquí y se quedan o aquí un rato en la comunidad azteca, o si no, pues ya vienen y los recogen y se van a sus respectivas casas y así. O sea, es un día que se nos hace más fácil. Pero a mí me decían, bueno, ahorita se las pena. Pero bueno, a largas, no sé, neta, o sea, si quieren visitar las páginas de Spotify. Spotify está padre porque, o sea, en vez de escuchar música que ya la tienes bien trillada, se me va a apagar la cámara súper rápido. Música que ya tienes así de súper ya, que ya te la sabes la letra y todo el pedo. Pues a veces puedes escuchar podcasts, pues hay muchos podcasts, yo les puedo recomendar Se Regalan Dudas, Dementes, ¿cuál otro? De The Land School. Son podcasts que me encantan y que al menos me gusta más escuchar esto que estar escuchando a veces música. Y es como que vas en el camión o vas en el metro y lo escuchas y ya aprendes. Eso es lo que me gusta de los podcasts. ¿Algo? Hasta luego. Nos vemos, goodbye. Sí, ya. Buenas noches. Teóricos. Nos vemos, descansen. Si quieres ahí apagar. Ah, bueno, si quieres llevarlo. Me llama bien. No vaya a ser que nos apague. Se ven como los angelitos. Parezca.